Hechos, capítulo 6, versículos del 1 al 7. Y dice así la palabra del Señor. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hasta aquí la lectura, gracias, podéis sentaros. Y como he mencionado, estamos viendo pues el nacimiento, el desarrollo, la expansión de la Iglesia, aquella recién nacida Iglesia. Lo vimos en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, aquella festividad tan importante para el pueblo de Israel. Pues Dios tuvo bien enviar el Espíritu Santo, que vino sobre aquellos que habían creído en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Y aquello fue como una explosión, ¿verdad?, del poder de Dios, sobre todo por medio de la predicación y sobre todo por la obra del Espíritu Santo tocando corazones y salvando a personas que estaban muertas en delitos y pecados. Vimos cómo la Iglesia fue creciendo, se fue formando, cómo era un tiempo precioso donde tenían todas las cosas en común. Aquellos que tenían propiedades las vendían y entregaban el precio de lo que habían vendido, pues lo ponían a los pies de los apóstoles para que ellos lo distribuyeran de acuerdo a la necesidad, ¿verdad? Aquellos hermanos que tenían posesiones ofrecían sus bienes, y aquellos que vivían en necesidad pues recibían, ¿verdad?, la ayuda a través de esos bienes materiales. Y era un tiempo precioso. Y vemos los apóstoles predicando el Evangelio, vemos la Iglesia cómo iba aumentando, el Señor añadía a la Iglesia a aquellos que habían de ser salvos. Y un tiempo precioso, un tiempo envidiable, ¿verdad?, para muchas iglesias. Esa comunión tan estrecha, que comían juntos en las casas, partían el pan y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, el partimiento del pan, en las oraciones, y vemos ese desarrollo de la Iglesia de una forma preciosa. Llegamos al capítulo 6 y estuvimos viendo hace un par de semanas el primer conflicto en la Iglesia. Donde hay gente, hay problemas, ¿verdad? Parece que lo llevamos encima. Donde hay personas, salen problemas. Y así surgió esa murmuración en medio de la Iglesia. Entre esos dos grupos de creyentes, todos eran judíos, todos eran de la nación de Israel, pero habían unos que habían nacido en la tierra de Israel, que hablaban principalmente arameo, y habían otros que también eran judíos, pero habían nacido fuera de la tierra de Israel, en la dispersión, y estos hablaban principalmente en griego. Entonces, cuando aquí habla de los griegos y de los hebreos, está haciendo distinción de esos dos grupos, que todos son judíos, pero unos habían nacido en la tierra y otros fuera de la tierra. Entonces hubo esa murmuración de que las viudas de los griegos eran desatendidas en la distribución diaria. Y estuvimos considerando un poco el tema de la murmuración. Hoy vamos a ver un poquito más adelante, queremos llegar hasta el versículo 7, y ver este primer conflicto en la Iglesia, cómo se resolvió, ¿verdad? Cómo los apóstoles trataron el tema, por cierto, muy sabiamente, y dirigidos sin duda por el Señor, y es lo bueno. Cuando salen problemas es mejor solucionarlos enseguida, porque si un problema dejas que se haga más grande, es como la bola de nieve, ¿verdad? A medida que va pasando el tiempo va creciendo y se va haciendo mayor, y después es mucho más doloroso y más costoso el poder solucionarlo. Los apóstoles aquí, a la que vieron que hubo ese problema, esa queja que iba en plan murmuración, baja, ¿verdad? No era algo que se oía a grandes voces, pero que iba pasando de boca en boca, pues pusieron remedio. Pero antes de entrar en el tema de cómo solucionaron el problema, me gustaría ver la gravedad
de la acusación, de esta queja o de esta murmuración. Nosotros lo leemos, dice, bueno, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Bien, ¿vale? Parece un pequeño problema. Ahora, la acusación no era poca cosa. La acusación no era poca cosa, no era algo liviano, no era algo que dices, bueno, son minucias, no. Porque pensemos que todo judío era conocedor de la ley de Dios. Y la ley de Dios habla muy claramente del trato que debían de recibir aquellas personas que estaban en necesidad, especialmente en este caso, las viudas. Y vamos a ver cómo realmente estaba arreglada por la ley de Dios el trato que las viudas debían de recibir. Descuidar a las viudas era quebrantar la ley de Dios. Por eso no era algo liviano. Las viudas están siendo desatendidas. Esto es algo serio. Vamos a ver varios pasajes en el Antiguo Testamento donde vemos cómo el Señor ofrece a los más desfavorecidos un trato especial. Encontramos referencias al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Estas personas que debido a su vulnerabilidad recibían un trato especial según la ley de Dios. Y el no cumplirlo era actuar contra la ley de Dios. Así vamos a ver varios pasajes. El primero lo encontramos en Deuteronomio, capítulo 14. En el Antiguo Testamento, el quinto libro de las Escrituras, Deuteronomio, capítulo 14. Y vamos a leer los versículos 28 y 29. Deuteronomio 14, 28 y 29. Dice, al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Vemos aquí, esto es la ley de Dios. La ley que Dios dio a Moisés para que el pueblo de Israel se rigiera según la ley de Dios. Ellos debían de cumplir esto. Fijaros hasta qué punto en el versículo 22 dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. ¿Vale? Dios estableció al pueblo de Israel el diezmo, indefectiblemente. O sea, no hay excusa. Debes de diezmar. Y el Señor lo ordena por ley. ¿Vale? Luego más adelante, en el versículo 27, también del capítulo 14, fijaros que dice, no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Vemos que el Señor había establecido que el pueblo de Israel debía de diezmar. Debía de diezmar del producto de la tierra, su grano, y debía de ofrecer también las primicias de las manadas y de los ganados al Señor. Era por ley. Era esa ley tan sabia que Dios había dado para un pueblo santo. Indefectiblemente diezmarás. Pero el Señor no solamente dice, vas a diezmar, sino ese diezmo va a tener un uso. Y el Señor también nos da en las Escrituras de qué forma debía de ser usado. Dice, no descuidarás, no desampararás al levita que habitara en tus poblaciones. Bien, sabéis que el Señor entregó al pueblo de Israel la tierra prometida, la tierra de Canaán, y la tierra fue distribuida entre las tribus de Israel. Bien, los levitas no tenían porción. Ellos no tuvieron heredad en la tierra. Ellos habían sido escogidos por Dios como los primogénitos, ¿verdad?, de toda la nación de Israel. Ellos no tenían heredad. El Señor les designó unas ciudades donde debían de vivir, repartido por todas las poblaciones, todas las tribus de Israel. Y el Señor diseñó y designó que parte del diezmo fuera para la manutención de los levitas. Ellos no tienen campos, no pueden sembrar, entonces destinó que parte de ese diezmo que el pueblo debía de ofrecer fuera destinado para los levitas. Pero fijaros al final, lo que hemos leído, dice, al fin de cada 3 años, o sea, en el tercer año, cada 3 años, todo el diezmo de tus productos de aquel año lo guardarás en tus ciudades. ¿Vale? Todo el diezmo debía de ser guardado en las ciudades. Y vendrá, dice, el levita, que no tiene parte ni heredad, vendrá el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones y comerán. ¿De qué comerán? De los diezmos y se saciarán.
para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Dios tenía un trato especial, y lo vemos a través de las Escrituras, con los más necesitados, ¿verdad? Y tenemos esos colectivos: el extranjero, el huérfano, la viuda y el levita, por supuesto, ¿verdad? Así que vemos como el Señor enseñó a su pueblo a diezmar. Esto, en primer lugar, les enseñaba a reconocer que todo lo que tenían provenía de la bondad de Dios. Él es el que envía la lluvia, que riega el campo, que hace que la semilla germine, que dé fruto, que se pueda cosechar. Y era una forma de que reconocieran de que todo lo que tenían provenía de la bondad de Dios. Era Dios quien suplía sus necesidades para su pueblo. El diezmo era usado, como he mencionado, para la manutención de los levitas, que no tenían heredad, y para aquellos que estaban en mayor necesidad. Dice que es interesante, dice, es almacenado en tus ciudades. Cada ciudad tenía como una despensa, tenía como un banco de alimentos, allí de los diezmos del pueblo, para los necesitados, entre los que están las viudas. Capítulo 24 del libro de Deuteronomio también. Versículo 19, 20 y 21. Capítulo 24, 19, 20 y 21. Cuando siegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Aquí que vemos también el cuidado que el Señor tiene de aquellas personas con mayor necesidad. Y les enseña cómo debían de recoger, ¿verdad? Manda a su pueblo que tenían que cosechar los productos de la tierra, pero hay un énfasis en no hacerlo de manera codiciosa, rebuscando totalmente. Porque tú puedes recoger y volver a mirar, ¿verdad? Y dejarlo bien pelado. Somos así. Somos capaces de dejarlo bien pelado, ¿verdad? El Señor dice, no, tú recoge, ¿vale? Tú recoge. Pero si olvidas alguna gavilla en el campo, no volverás a recogerla. Alguna gavilla, he buscado lo que es una gavilla. Yo pensaba que era como una cesta, ¿verdad? Donde recogían el fruto. No, una gavilla es como un manojo un poquito más grande. Y tenemos la imagen, cuando iban segando, claro, no iban con estos tractores que hoy día van en los campos, ¿no? Cogían un manojo del trigo, de lo que tenían que cosechar, y con la hoz lo cortaban. Bueno, pues un manojo es lo que le cogía en la mano. Una gavilla es cuando ya era tan grande que no lo podía sostener con una mano, y entonces hacían como paquetes, ¿no? Juntaban varios manojos, hacían una gavilla, lo dejaban, y después está otra forma de empaquetar, que sería el haz, ¿verdad? Que es más grande todavía. O sea, el manojo es lo que tú sostienes con la mano. Una gavilla es cuando ya es un poco más, y un haz es cuando haces un paquete gordo, ¿verdad? Un paquete grande que lo puede llevar algún animal, algún buey o algún asno, ¿no? Entonces dice, cuando siegues tu mies en el campo y olvides alguna gavilla en el campo, ¡ay! No volverás para recogerla. Déjala. Porque detrás de ti van a pasar el extranjero, el huérfano y la viuda. Y van a recoger, y va a ser su sustento, ¿verdad? También para ellos. Cuando recojas tus aceitunas, ¿verdad? Los olivos, lo mismo, no rebuscarás hasta el final. Y cuando habla de la vendimia, lo mismo, no rebuscarás, dejarás también para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. No recoger de una manera, no cosechar de una manera codiciosa. Y el ejemplo que tenemos más claro en las Escrituras es el caso de Ruth. ¿Recordáis? El libro de Ruth. Si tenéis 10 minutos, podéis leer el libro de Ruth. Es precioso. Ver de qué forma aquella mujer Ruth, una mujer verdaderamente piadosa, pues se hizo cargo y cuidó de su suegra. Por cierto, las dos eran viudas.
Las dos eran viudas, las dos habían perdido a sus maridos. Y Ruth, siendo de la tierra de Moab, dice que acompañó a su suegra y su suegra le dijo, no, vete a tu tierra, no vengas conmigo. Dice, no, tu tierra será mi tierra, tu Dios será mi Dios, y allí donde tú vayas iré yo, le dijo Ruth, mostrándole un verdadero amor por su suegra. Fueron a la tierra de Belén, de donde había salido años antes Noemí y su marido y toda su familia. Dice, llegaron al tiempo de la siega de la cebada, creo que era. Y Ruth, que le dijo a su suegra, déjame que vaya y vaya a recoger. Claro, no tenían sustento. Noemí dice, no me llames Noemí, que significa placentera, sino llamarme Mara, amargura. Porque yo me fui con las manos llenas y he vuelto con las manos vacías. ¿Verdad? Salió de la tierra de Belén con su esposo, con sus 2 hijos, y regresó sin esposo y sin hijos. ¿Verdad? Regresó sola con una nuera. Y no tenían nada. Y tienes a Ruth que le dice a su suegra, déjame que vaya y recoge y busque para comer. ¿Y qué es lo que fue? ¿A dónde fue? Fue a un campo, a un campo que estaban cosechando. Y tenemos esa imagen preciosa, que aquella mujer estaba recogiendo también. ¿Recogiendo de qué? Detrás de los segadores. De eso que iban dejando, de eso que quedaba en el campo, ella iba recogiendo. Cuando vino Booz, que era el dueño del campo, dijo, ¿quién es esta joven? Esta joven es Ruth, la moabita, que ha venido con Noemí. Y lleva todo el día recogiendo. Allí iba la mujer juntando, ¿verdad? Y vemos el amor también que le mostró, la misericordia que mostró Booz para con Ruth, ¿verdad? La llamó y le dijo, no vayas a otro campo, tú ven aquí y ves detrás de los segadores, no te apartes, no vayas a otro lugar. Y la invitó a comer y de lo que sobró le llevó a su suegra y vemos que continuó trabajando. ¿Qué le dijo Booz a los criados? Dice, no la molestéis, no la avergoncéis. Dice, y dejaréis caer algunos manojos para ella, ¿verdad? Mostrando misericordia para los necesitados, para aquella mujer viuda, seguramente, posiblemente joven viuda, pero que también estaba cuidando de su suegra, también viuda. Pero es una imagen preciosa. El libro de Ruth, si tenéis, como digo, 10 minutos, son 4 capítulos. Y es una historia verdaderamente preciosa del testimonio de esta mujer. Una mujer que nos dice, piadosa, mujer piadosa. Ninguna otra nación tenía unas leyes tan compasivas y caritativas para con los más necesitados. El Señor aquí lo vemos. Cuando sigues tu mies, si olvidas alguna gavilla, no vuelvas, déjalo, ¿verdad? Estaba proveyendo ¿de qué? De grano, de pan, de trigo a los necesitados. Cuando dice de los olivos, no rebuscarás, le está proveyendo ¿de qué? De aceite. Cuando dice, cuando vendivies tu viña, le está proveyendo ¿de qué? De uva, de vino, de mosto, ¿verdad? Les está supliendo lo que ellos necesitan, el producto de la tierra. Y además lo dice, para que Jehová tu Dios te bendiga. Hay una bendición en el pueblo de Israel cuando hacían este acto de misericordia para los más necesitados. En el Salmo 68 el Señor dice, soy padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Padre de huérfanos, defensor de viudas. Jesús, en el Nuevo Testamento encontramos aquella conversación que tuvo con los escribas y fariseos y les dijo, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. El Señor lo estaba viendo. Aquellos fariseos con una apariencia de piedad, de santidad, de religiosidad, dice, hacían largas oraciones. Todo el deseo era desposeer a las viudas de las posesiones que tuvieran. ¿Cómo me puedo hacer yo con la posesión que tiene esta viuda? ¿Verdad? Era la rapiña. Es lo que estaban practicando. Y el Señor les dice, escribas y fariseos hipócritas. Y les dice, por esto, no vais a quedar impunes. Recibiréis mayor condenación. Usaban esa aparente piedad para apropiarse de las propiedades de las viudas. Así que cuando dice que hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas eran desatendidas, no era algo liviano, no era algo sin importancia, era algo que todo judío sabía que el Señor había descrito en la ley de cuál era el trato que se debían de dispensar. Era una seria
acusación. Y era algo que debía de ser tratado inmediatamente, como lo hicieron los apóstoles. Años más tarde, después del libro de los Hechos, encontramos las epístolas de Pablo, y en Primera de Timoteo también vamos a ver unos versículos. Primera de Timoteo capítulo 5, y vamos a ver los consejos que el apóstol Pablo le da a Timoteo, también en relación a las viudas. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 3. Le dice: honra a las viudas que en verdad lo son. Las viudas a las que Pablo se refiere aquí, lo vamos a ver ahora en el contexto, no son solo aquellas que han perdido a su marido. Menciona a las viudas que en verdad lo son como aquellas que no solo han perdido a su marido, sino que tampoco tienen hijos o nietos que puedan cuidar de ella. Cuando dice viudas que en verdad lo son personas, mujeres totalmente desamparadas, solas, sin marido, sin hijos, sin nietos, sin nadie que se pueda cuidar de ellas. Esa era, como dice aquí el apóstol Pablo, una verdadera viuda, que estaba sola y no tenía otros medios para sustento, que dependía totalmente del Señor para su mantenimiento. No tenía parientes vivos que cuidasen de ella. Versículo 4, vemos la responsabilidad familiar que dice el apóstol Pablo. Dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Vemos aquí, ¿verdad?, la responsabilidad familiar para con las viudas. Si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres. Esto es lo bueno y agradable delante del Señor. Hay un dicho que dice algo así: un padre pobre es capaz de sustentar a sus 10 hijos, pero 10 hijos ricos apenas si pueden sustentar a su padre pobre. Curioso, ¿verdad? Es la mezquindad del corazón del ser humano. Y seguramente algunos de vosotros lo habréis visto. ¿Cómo es posible, verdad? Tienen tantos hijos y, ¿verdad? Y pues pondrá más garbanzos que ternera, o más lentejas que otra cosa, ¿verdad? Pero es capaz de sustentar a sus hijos. Pero después tienes el caso de los hijos, no son capaces, 10 hijos ricos, de preocuparse por las necesidades de su padre ya mayor. Muchas veces es así. Y es una muestra de la mezquindad del corazón del ser humano. Versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Fijaros, es una dura exhortación. Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Le está diciendo, es un apóstata. Ha negado la fe, un apóstata. Alguien que dice creer en el Señor, pero no lo está evidenciando, ¿verdad? Es peor, nos dice, que un incrédulo. Es una dura exhortación para aquellos que descuidan sus responsabilidades de proveer para los suyos. Versículo 16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga, y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. ¿Veis aquí el principio? ¿Veis el principio? Si tiene familia, que la familia se haga cargo, que se haga responsable. Dice, y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas, para aquellas que realmente no tienen hijos, no tienen marido, no tienen nietos, no tienen nadie que les pueda ayudar. Aquí vemos un orden claro. La responsabilidad de cuidar a las viudas es de la propia familia, y si no tiene familia, habla de la iglesia, debe de suplir para ellas. Y pensemos que en aquel tiempo no tenían la seguridad social con la paga de viudedad, ¿vale? Que mejor o peor te pueden ayudar a vivir. En aquel tiempo no había esto, como tenemos en este tiempo. Entonces aquí Pablo también les da unos requisitos para poner en la lista. Cada iglesia local tenía una lista.
una lista de viudas, dice que en verdad lo son, ¿vale? Dice, esta lista que tenían las iglesias locales parece ser, por la insistencia que hace Pablo en este pasaje, que algunos se aprovechaban de los recursos de la iglesia para beneficio personal, ¿verdad? Hay un indicio, dicen los comentaristas, de que ciertas personas esquivaban su responsabilidad para con sus padres y miraban de que fuera la iglesia la que la mantuviera, ¿verdad? Siendo ellos hijos y teniendo la principal responsabilidad ellos de mantener y de cuidar, de sustentar a sus viudas. Fijaros, en la lista dice en el versículo 9, 1 Timoteo 5, 9, sea puesta en la lista, aquí vemos la lista, solo la viuda, y da los requisitos, no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Fijaros los requisitos que está poniendo. En el versículo 5 también. Dice, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. En resumen, aquella viuda que podía ser inscrita en aquella lista tenía que tener un testimonio claro de una vida piadosa. ¿Por qué Pablo le dice esto a Timoteo? En el libro de los Hechos no encontramos esto. Habla de las viudas, ya está. Posiblemente en el transcurso de los años, pues se dieron abusos de, como digo, hijos que no se hacían responsables y que cargaban, ¿verdad?, la manutención de las viudas a la iglesia. Y posiblemente Pablo dice, vamos a poner orden. Dice, esto no puede ser. Esto no puede ser. El que tenga hijos, el que tenga nietos, que mantengan a sus viudas. Responsabilidad familiar. Viudas que en verdad lo son, solas, desamparadas, la iglesia debe de proveer para sus necesidades. Esta era la enseñanza del apóstol Pablo. Pero, ¿cuáles eran las condiciones? Que verdaderamente tuvieran un testimonio claro de una vida piadosa. ¿Habéis visto? Que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda obra buena. Se ha puesto a esta persona así, no menor de 60 años. Luego en este mismo pasaje también nos habla de otro tipo de viudas jóvenes, y no solamente por el hecho de ser jóvenes, sino viudas que se apartaban de esa vida piadosa. En el versículo 17 nos habla de que son ociosas, que andan de casa en casa, y también chismosas y entremetidas y hablando lo que no debieran, ¿verdad? Dice, a estas no admitas. Así de claro se lo estaba diciendo Pablo a Timoteo. Y yo creo que esto es con el transcurso de los años, el crecimiento de la iglesia y la madurez espiritual, la guía del Espíritu Santo, que llegaron el apóstol Pablo a decir, hazlo así. Ahora, la solución del problema, habiendo visto la seriedad, ¿vale?, esa murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas eran desatendidas, era algo serio. Quizás para otras naciones, pues no, pero para el pueblo de Israel, pues sí, porque ellos tenían la ley de Dios. Y ellos debían de sujetarse a la ley de Dios, y Dios lo había dejado escrito y reglado en la ley, como debía de ser. Salió este problema, ¿vale? Entonces volvemos al capítulo 6 de los Hechos, y vamos a seguir con los siguientes versículos. Hechos 6, versículo 2. Nos dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Los 12 convocaron a la multitud. Eso es lo que hicieron. Es posible que los judíos hebreos se considerasen con más derecho a recibir ayudas, ¿verdad? Es posible. Nosotros somos de aquí, esta es nuestra tierra, hemos nacido aquí, hablamos en arameo y somos judíos, ¿verdad? Es posible que se considerasen con mayor derecho a recibir esas ayudas. Es posible que los judíos griegos exagerasen la situación. Es posible. Lo que es seguro es que los apóstoles trataban de servir con la mayor imparcialidad posible. Eso no lo dudo. Que ellos trataran de servir con la mayor imparcialidad posible, sin hacer acepción de personas.
Pero aún así surgieron los problemas. No vemos, en primer lugar, que los apóstoles defiendan su inocencia. A veces cuando alguien murmura o dice algo, pues lo primero que tendemos a hacer es a defendernos, ¿verdad? No, vosotros decís, pero esto no es así, esto es asá, ¿verdad? No vemos a los apóstoles que defendieran su inocencia. Así que es muy posible que reconocieran sus limitaciones. Es muy posible. Eran 12 apóstoles, había una multitud de creyentes que se habían convertido a la iglesia, había crecido muy rápido y era imposible que pudieran atender a todos. Humanamente no es difícil de entender. Es muy posible que no pudieran llegar a todos. No voluntariamente, pero sí involuntariamente. Sea como fuera, es que les llevó sabiamente a delegar esta labor en otros hermanos. Entonces dijeron en el versículo 2, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Su principal objetivo era la predicación y la oración. Se encontraron con la situación de que le traían los recursos económicos de aquellos que vendían sus propiedades y ellos los repartían de acuerdo a la necesidad. Era como un trabajo añadido, ¿verdad? Pero su principal ocupación debía de ser, era lo que el Señor les había encomendado en la Gran Comisión: predicad el Evangelio a toda criatura. Entonces, si haces un trabajo no puedes hacer lo otro, o no puedes hacer las dos cosas bien, ¿verdad? Entonces, en esta situación les llevó sabiamente a delegar en otros hermanos, que es lo que vamos a ver ahora a continuación. Ahora, cuando dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, en el griego la palabra justo es agradable, ¿vale? No es justo, es agradable. No es agradable que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Si bien ellos lo habían estado haciendo, pero no era su principal ocupación. Y toda aquella situación les llevó a plantearse sus prioridades y reorganizarse. Recordemos que era la naciente iglesia, y cuando el Señor envió su Espíritu y se formó la iglesia, no vino un manual directo de todo lo que tenían que hacer, ¿verdad? Tenéis que hacer así. No. En el camino, en el proceso, iban aprendiendo y viendo qué es lo que el Señor les guiaba y les dirigía. En este momento ellos se tuvieron que replantear, bueno, ¿qué hacemos? Podían haber dicho, mira, somos 12, 6 que se dediquen a predicar y a orar y los otros a servir a las mesas. Pero no, el Señor les había dicho a los 12, ¿verdad?, que predicaran y que oraran, anunciasen en Jesús la salvación. Entonces tuvieron que reorganizarse y los 12 convocaron a la multitud, a la asamblea. Les dijeron en el versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y esto es para servir a las mesas. Esto nos tiene que hacer pensar, ¿verdad? El hermano Antonio lo mencionó el miércoles. Esto nos tiene que hacer pensar. Para servir al Señor a veces tratamos las cosas muy livianamente. Ya está bien. Pues era para servir a las mesas. Era para que aquella viuda tuviera su sustento diario. O sea, un trabajo, digamos, tan sencillo, ¿verdad? Simplemente darle para que la mujer pueda comer, aquellas viudas necesitadas. Y para este trabajo buscan a 7 varones de buen testimonio, que no haya tacha en ellos, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. 7 ¿por qué? Es posible que sea por lo que significa el número 7 para los judíos. La palabra hebrea 7 proviene de una palabra que quiere decir estar lleno, estar completo o tener suficiente. 7 es el número perfecto. Seguramente lo habéis escuchado en otras ocasiones. Y posiblemente el 7 sea por eso. Los requisitos eran que fuesen de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Un comentarista lo resume así: debían de ser hombres honestos, espirituales, prudentes y experimentados. Y no los designaron los apóstoles. No, los apóstoles no fueron quienes escogieron a los 7, pero sí dieron los requisitos que debían de tener. Escoger a 7 de entre toda la multitud
Podríamos pensar, pues menudo trabajo, ¿no? ¿Verdad? ¿No será más fácil que vosotros escojáis? No, ellos no escogieron. No fue una decisión apostólica, ¿verdad? Aquello de estos 7. Hemos escogido a estos 7 para que se encarguen de ese trabajo. No. Dijeron, escoged, buscad. La palabra es buscad, hermanos de entre vosotros. Y podíamos pensar, qué complicado, ¿verdad? Parece ser que no resultó tan complicado. Seguramente aquellos 7 que fueron escogidos, en primer lugar, que fuesen líderes dentro del grupo de los griegos. ¿Por qué? Porque los 7 nombres que nos dan son 7 nombres griegos, de los judíos griegos, ¿vale? En segundo lugar, que ya estuviesen involucrados de alguna manera en el servicio al Señor entre los hermanos. Y en tercer lugar, que fuese evidente que vivían en comunión con el Señor. Y todo ello para ser limosneros. Limosneros es la palabra para esta labor, servir a las mesas, cuidar de las viudas, de que todas tengan lo suficiente para vivir. Ahora, podemos aprender que para servir al Señor es necesario ya estar sirviendo. Esto es algo que podemos sacar de aquí. Para servir al Señor es necesario que ya lo estemos sirviendo. ¿Qué se necesita para servir al Señor? Una cosa: haber nacido de nuevo, haber creído en el Señor Jesucristo como tu Salvador personal, porque en ese momento recibes el Espíritu Santo en tu corazón como un sello de Dios. Y ese Espíritu Santo es el que nos capacita para un servicio apto para el Señor. Ese es el único requisito: haber nacido de nuevo, haber creído en el Señor Jesucristo como tu Salvador personal. No hay ningún creyente que no tenga algún o algunos dones que deben de estar activos para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando estudias acerca de los dones te das cuenta que los dones no son para la gloria personal en absoluto, son para la edificación del cuerpo de Cristo, es para servir a los demás. ¿Has observado alguna vez un hormiguero? Seguro, ¿verdad? ¿Has visto alguna hormiga tumbada tomando el sol? Yo no. No paran. Unas entran, otras salen, otras llevan una cosa, otras traen la otra, ¿verdad? Están todas trabajando, todas están ocupadas. No hay ninguna con las manos en los bolsillos. ¿Y yo qué hago? ¿Verdad? ¿Qué puedo hacer yo? Están todas ocupadas. Esto nos tiene que hacer meditar, ¿verdad? En cuanto a la Iglesia del Señor, también debe de ser así. Todo creyente tiene algo que aportar a la Iglesia. Todo creyente. No podemos estar con las manos en los bolsillos y ¿yo qué hago? Este hace esto, este hace lo otro, ¿y yo qué hago? Bueno, pues tú tienes algo para hacer. Porque el Señor te ha dado el Espíritu Santo, tú has creído en Él y el Espíritu Santo te capacita para servir. Y te ha dado dones para poner al servicio del Señor en el beneficio de la Iglesia. Y concretamente de la Iglesia local. Somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Y tenemos esta imagen. Nosotros tenemos nuestro cuerpo y ¿qué miembro es el que no nos sirve de nada? ¿Esto para qué sirve? Lo saco del cuerpo, que no sirve para nada, pues me lo quito, ¿verdad? No. Todos son necesarios. Todos tienen el lugar que el Señor ha establecido y la función que el Señor ha establecido para llevar a cabo. Si es así en nuestro cuerpo físico, es así en nuestro cuerpo espiritual, que es la Iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Formado por los creyentes. Todos tenemos una labor, una responsabilidad, un privilegio de servir al Señor. Y cuando el Señor nos ve que estamos tomando el sol, esto no debe de ser así, ¿verdad? Debemos de estar trabajando, colaborando, sirviendo a los demás, con los dones que el Señor nos ha dado. Y yo creo que aquellos 7 varones que escogieron no fue muy difícil escogerlos, me da la impresión. Buscad a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y posiblemente digan aquel. ¿Por qué? Porque ya está sirviendo, ya lo está haciendo.
Y aquel otro también, ¿verdad? Y así nombraron a aquellos 7, que ya estaban ocupados en el servicio del Señor. Y fueron los que eligieron la multitud. La iglesia que el Señor bendice es aquella en donde la mayoría de sus miembros son conscientes de su responsabilidad y privilegio en servir al Señor. Y por consiguiente, en servir a los hermanos. Yo sirvo al Señor, pero a los hermanos no. El Señor dice, bienaventurados, ¿cómo dice aquel pasaje? Tuve sed y me disteis de beber, tuve hambre y me disteis de comer, estuve en la cárcel y vinisteis a visitarme. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo? ¿Cuándo te vimos sediento, hambriento o en la cárcel? Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Cuando nos servimos los unos a los otros por amor, estamos sirviendo al Señor. Es así. Estamos sirviendo al Señor. Y todos tenemos esa responsabilidad y privilegio a la vez de ser parte del cuerpo de Cristo y ser útiles para el Señor, allí donde estemos. Versículo 4 dice, y nosotros, los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ahora volvían, ¿verdad? Ahora volvían a centrarse en aquello que el Señor les había encomendado. Vamos a persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Vemos cómo la iglesia se reorganiza. Versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Vemos que no fue una imposición apostólica, fue una propuesta que fue bien recibida por los creyentes. Era solucionar el problema sabiamente. Agradó la propuesta a la multitud. Los 7 escogidos, vemos que Esteban recibe una mención especial. Seguramente no es porque no fuese más que los demás, sino por lo que después Lucas nos va a explicar de él. El testimonio de Esteban en el capítulo 6 al final y en el capítulo 7, y cómo fue el primer mártir de la iglesia. Y de hecho, seguramente por eso recibe esa mención especial, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. De hecho, más adelante vemos a Felipe y vemos a Esteban y vemos a Felipe, ¿verdad? No solamente sirviendo a las mesas, sino también dando testimonio del Señor. Felipe como el evangelista y Esteban pues dando ese testimonio delante del Sanedrín, ¿verdad? De los otros 7, de los otros 5, no nos dice nada más las Escrituras, pero sin duda hicieron su labor como les había sido encomendada. Los nombres de los 7 judíos estos eran de habla griega. Y Nicolás nos dice, no era ni judío de nacimiento. Fijaros la nota que nos da. Versículo 5. Y Nicolás, prosélito de Antioquía, no era ni judío de nacimiento. Era un convertido al judaísmo y que además formaba ahora parte de los redimidos. Él se había convertido, era un gentil que se había convertido al judaísmo. Y ahora el Señor también lo había salvado y estaba dentro de la iglesia. Versículo 6. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Vemos cómo los trajeron a los apóstoles y los apóstoles reconocieron, ¿verdad? Oraron por ellos y les impusieron las manos. La imposición de manos era un signo formal para la designación a este servicio, para este servicio. Podemos decir que en la designación para este servicio estuvieron involucrados en primer lugar el Espíritu Santo capacitando a estas personas para el servicio, en primer lugar. En segundo lugar, a la asamblea reconociendo y eligiendo a aquellos para llevar a cabo esta labor. Y en tercer lugar, los apóstoles confirmando, por medio de la oración y la imposición de manos, ese ministerio especial de servir a las mesas para que las viudas no fueran desatendidas. Versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Habiendo visto todos estos versículos, nos damos cuenta cómo la iglesia fue bendecida, ¿verdad? Trataron este problema
Lo solucionaron y vemos la bendición de Dios en el versículo 7. Y crecía la palabra del Señor. Crecía la palabra del Señor. ¿Cómo crecía? Porque era predicada y muchos creían en el Señor. Aumentaban el número de discípulos, se multiplicaba grandemente Jerusalén. Y después la última nota con la que ya concluye este pasaje. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esto es interesante. Aquellos que se oponían con mayor fuerza a la predicación del Evangelio eran el sumo sacerdote, la casta sacerdotal, los dirigentes, los poderosos, ¿verdad? Pero había muchos sacerdotes que eran personas humildes, que servían en el templo, eran personas piadosas, como Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Y aquí parece que muchos de ellos, de los sacerdotes, aquellos que ministraban en los sacrificios, que estaban involucrados en el templo, pues habiendo oído la palabra de Dios, creyeron en Jesús. Y el Señor vemos como dio su bendición. ¿Y qué es lo que creyeron? Pues lo que Pedro dijo en el capítulo 4 y versículo 2. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ellos predicaban en el nombre de Jesús. Es el Cristo, el Mesías prometido. Aquel que ha venido y ha dado su vida para rescatarnos de nuestros pecados, para darnos una vida nueva. Y los sacerdotes, muchos de ellos, obedecían a la fe y venían al Señor. Y vemos cómo el Señor continuaba bendiciendo a su iglesia. Pero hemos visto este capítulo, este primer conflicto en la iglesia, y de qué forma tan sabia fue solucionado, tan rápida y tan sabiamente fue solucionado. Y la iglesia se reorganizó, los apóstoles de nuevo se dedicaron a la oración y a la palabra con más intensidad, y aquellos 7 varones que fueron escogidos pues se dedicaban a la labor, ¿verdad?, de servir a las viudas, aquellas que tenían verdadera necesidad. Pues quiera el Señor bendecir su palabra y pueda sernos de bendición para nuestros corazones.